Sean todos bienvenidos a este día de campo. Este año vamos a estar realizando de manera virtual, debido a lo que estamos atravesando a nivel mundial. Pero estamos muy felices por la cantidad de personas que están formando parte de esto. Me gustaría presentarles este año, tenemos la compañía de varios ingenieros que nos van a estar hablando sobre el cultivo de poroto. Y ya directamente les doy la palabra a cada uno de ellos. Bueno, buenas para todos. Yo soy la ingeniera Luz Fernández y les estaré hablando sobre las exigencias edafoclimáticas del cultivo de poroto en este día de campo virtual. Bueno, empezaremos con lo que es el suelo. El cultivo de poroto no es muy exigente en cuanto a pH del suelo. Sin embargo, prefiere suelos de textura media a fértil. En cuanto a requerimientos climáticos, tiene como temperatura ideal de 18 a 34 grados y como mínima 10 grados. En esas temperaturas es en cuanto mejor se desarrolla el cultivo. Y en cuanto a precipitaciones, tampoco es muy exigente, ya que durante todo su ciclo solo requiere de 300 a 450 milímetros. Y eso es todo de mi parte. Si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta, puede hacerlo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿En qué afectaría a mi poroto temperaturas mayores a 34 grados? Como dije, la temperatura ideal es de 18 a 34 grados. Si la temperatura es mayor, lo que afectaría es en la fisiología y en el crecimiento, o sea, el crecimiento de tu poroto. Es decir, no va a desarrollarse de la manera en que se tendría que desarrollar y el cargado de frutos de granos, mejor dicho, no sería el adecuado. Entonces no tendrías el rendimiento esperado en tu cultivo. Yo también tengo Otra pregunta. una, yo también tengo una consulta. ¿En qué Sí. le afectaría, en qué le afectaría a mi cultivo si las precipitaciones no son las adecuadas? Al igual que la temperatura, eso también afectaría en la fisiología y especialmente en el cargado de los granos, ya que requiere una buena cantidad de precipitaciones para que esto ocurra. O sea, afectaría en el crecimiento y también, por ende, el rendimiento de tu cultivo. Buenas ingenieras, yo soy la productora Vanessa Venea de la ciudad de Upacaray y anteriormente, hace aproximadamente un año atrás, yo me estaba dedicando al cultivo, o sea, tenía un cultivo de poroto y no me resultó muy bien. No se desarrollaron bien mis plantas y quisiera saber por qué motivo sería, o sea, ocurrió eso. Buenas, Vanessa. Según las características que vos me estás diciendo, ¿verdad? De tu cultivo, lo más probable es que hayan sido las altas temperaturas o quizás no una buena cantidad de precipitación, como anteriormente dije, o así también el suelo, capaz el suelo estaba pobre porque no hubo una buena rotación de cultivos o así también las precipitaciones, como dije anteriormente. Entonces, pudieron haber sido uno de esos factores los que incidieron en tu cultivo. Perfecto, muchas gracias ingeniera por el dato. De nada. Bueno, eso es todo de mi parte y muchas gracias a todos por su consulta y también por la predisposición.
Muy buenas tardes, yo soy la ingeniera Belén Ruiz Díaz. Les voy a estar hablando sobre las variedades de poroto. Es muy importante la selección de las variedades antes de realizar la siembra. Se debe de escoger las variedades de acuerdo a la preferencia del consumidor y según los factores climáticos de la zona. Las variedades se dividen en ciclo corto y ciclo largo. Los de ciclo corto son de 2,5 meses, como el Putaí, San Francisco y Crema, Tohuepo y. Entre ellos, el más característico es el Putaí, es el elegido por sus propiedades culinarias. Luego vamos al ciclo largo, que son los de 4,5 a 5 meses. Son aquellos semirrastreros y son cultivados con el maíz. Si tienen alguna duda, me pueden consultar nomás. Sí, ingeniera, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia Leano y mi pregunta es, ¿cuáles son las variedades cultivadas en nuestro país? ¿Qué tal, Leticia? Bueno, las variedades más cultivadas en nuestro país son las de ciclo corto, como ya expliqué que es el Petaí, San Francisco y Crema. Hola ingeniera, ¿cómo estás? Yo soy Luján Danzop y quería hacerte una consulta sobre las variedades, o sea, ¿por qué son las variedades más cultivadas? O sea, Bueno, Luján, preguntó la compañera. bueno, son elegidas por su preciosidad principalmente y porque se adaptan a diferentes tipos de suelos. Entiendo, muchas gracias. Dale, ¿alguna otra consulta? Sí, buenas tardes, Inge. Soy Rosmario Arzuza y mi pregunta es si entre todas las variedades que se presentaron, ¿cuál tiene mayor rendimiento? Bueno, Rosmary, por lo general el rendimiento es similar, pero si las condiciones del suelo y el clima le favorecen a ciertas variedades como el Putaí San Francisco, estas pueden presentar mayor producción. Dale, muchas gracias, Inge. ¿Qué tal, ingeniera? Yo también tengo una pregunta. ¿El poroto se podría utilizar también como abono verde? Claro que sí, principalmente porque tiene la capacidad de fijar nitrógeno y se utiliza para la recuperación del suelo. Entiendo. Muchísimas gracias. Dale, gracias a todos. Buenas tardes, yo soy el ingeniero Joaquín Peralta y voy a ponerle sobre el tema de la implantación y manejo del cultivo del poroto. Para empezar mi tema, les voy a hablar acerca de la selección de parcelas. Esta debe ser plana y preferiblemente el suelo tiene que ser de textura areno-franca o franco-arenosa y también tiene que tener un buen drenaje. Se deben evitar los de textura arcillosa y arenosa, ya que tienden a tener problemas de drenaje y son pobres en nutrientes. Para el análisis del suelo, se recomienda que 3 meses antes de la fecha prevista para la siembra de cultivo, se debe extraer una muestra del suelo para enviarla a un laboratorio especializado para su análisis y sus respectivas recomendaciones. Para la preparación del suelo de la siembra del poroto, este se puede realizar mediante el sistema convencional y el de siembra directa. La época de siembra se puede realizar desde la segunda quincena del mes de agosto hasta la primera quincena del mes de octubre. Esto sería para las variedades de ciclo corto, mientras que para las variedades de ciclo largo va desde la segunda quincena de agosto hasta noviembre. La distancia de siembra depende del crecimiento de la variedad que se eligió para ser sembrada y el sistema de producción a ser implementado, como puede ser monocultivo o asociación de cultivos. En el sistema manual se recomienda unos 0,7 metros entre hileras y 0,25 entre plantas, depositando 2 a 3 semillas en cada hoyo. Y en el sistema asociado, el poroto se puede sembrar en medio de cada melga de maíz a una distancia de 0,5 metros. Las semillas elegidas tienen que provenir
de parcelas donde no hubo incidencia de enfermedades transmitidas por virus. Además, estas deben ser enteras, sanas y con un mínimo de un 80% de poder germinativo. La cantidad de semillas que se deben utilizar es de aproximadamente 8 a 10 kilogramos de semilla por hectárea para el sistema manual y de 15 a 20 kilogramos de semilla por hectárea en el sistema mecanizado. Para la profundidad en la siembra se recomiendan unos 4 a 5 centímetros de profundidad. En la rotación de cultivo, el poroto es una muy buena alternativa, ya que tiene una facilidad para mejorar la fertilidad del suelo por la fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico con bacterias. Hasta acá sería la exposición de mi tema. Ahora voy a dar un breve tiempo para preguntas de los productores. Si alguno tiene alguna pregunta, Yo tengo una consulta, ingeniero. Yo soy sí. productora del departamento de Canindeyú y quisiera saber si algún otro departamento de nuestro Paraguay se dedica al cultivo del poroto. Acá en Paraguay los principales departamentos con producción de poroto son el de Caguazú, Paraguarí, Alto Paraná, San Pedro y Canindeyú, como mencionaste. Ok, gracias, ingeniero. De nada. Buenas, ¿qué tal, ingeniero? ¿Qué tal? Yo tengo un campo en Itagua y ahora quiero empezar con la producción de poroto. Y como vos había dicho que hay dos sistemas de siembra, quiero saber cuál es más utilizado acá en Paraguay. Mira, acá en el Paraguay hemos utilizado, vendría a ser el sistema convencional, que es principalmente utilizado por la agricultura familiar y los pequeños productores. Ok, Así entonces que para empezar es el que voy a utilizar entonces, ¿verdad? sí, te recomiendo eso para empezar, la producción. Dale, gracias. Dale. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué Sí, tal? yo quisiera saber con qué otros cultivos se puede rotar el poroto. Eh, Como mencioné en la exposición, el principal cultivo vendría a ser con el maíz, pero también puedes rotar con la mandioca y con la cebolla. Ok, muchas gracias, ingeniero. De nada, Pues, ingeniero, mal aporte. dale. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Yo soy productor acá, zona cordillera, Atera, y tengo un terreno. Y Mira, estoy ¿qué tal? pensando en cultivar poroto, pero mi terreno, ingeniero, no tiene así ningún tipo de sombra. En lo que sí es que siembro poroto, va a estar expuesto así todo el día al sol. Eso no va a tener ningún problema en el momento de germinar o algo así, ingeniero. No, para nada. Al contrario, le va a venir bien, ya que el poroto, mientras en más calor se encuentre, esto le ayuda a germinar más rápido. Ah, ya, perfecto. Esa era la información que me gustaría darle. Muchísimas gracias, ingeniero. Te agradezco. De nada, cuando quieras. Gracias. ¿Qué tal, ingeniero? Yo soy también productora de poroto acá en la zona de Cordillera y estoy teniendo algunos problemas con plagas. Y me gustaría saber, en cuanto al tratamiento de semillas, ¿cómo se puede controlar el ataque de plagas como hormigas o grillos? ¿Sería para el tratamiento de semillas? Sí. Eh, para eso eso se puede controlar aplicando fipronil, que es un insecticida sistemático. Puedes aplicarle una dosis de 100 a 200 centímetros cúbicos en 100 kilogramos de semilla. Ah, muchas gracias, ingeniero. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, entonces doy como terminado esta parte de del día de campo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a vos, ingeniero. Gracias a vos, ingeniero. Gracias a vos. Gracias. A continuación van a estar hablando los ingenieros Eva Alvarenga y Cristian Torres. Ellos nos van a estar hablando sobre manejo de plagas, enfermedades y malezas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la ingeniera Eva. Primeramente les voy a estar hablando de las plagas que afectan a este cultivo. Primeramente encontramos al gusano cortador o Uvitason, Agrotis ypsilon, su nombre científico. Esta plaga ataca a nivel del cuello de la planta y su presencia se evidencia por la presencia de una o más plantas jóvenes cortadas al ras del suelo, como se puede observar en la imagen. También puede afectar la parte madura ya de la planta, luego de la emergencia de la misma. Está el gusano barrenador o broca del tallo, que es el Asmopalpus lignocevius. El ataque de esta plaga ocurre después de la emergencia de la planta también, a nivel del cuello. Al realizar la inspección de las plantas atacadas, se observa galerías y a la larva en el interior del tallo de la planta. Siguiente, por favor. Acá les voy a estar hablando de una plaga muy conocida que se suele observar en el cultivo del poroto, que es el pulgón ocu. Existen diferentes plagas, o sea, el nombre científico de las mismas pueden ser Aphis craxivora, Aphis josiphi y Aphis favae. Los pulgones que atacan el cultivo del poroto pertenecen a las especies mencionadas. Viven en colonias en hojas y suelen atacar principalmente los brotes tiernos, flores y vainas nuevas de la planta. También está la mosca blanca, Venetia tabasi. La presencia de esta plaga normalmente se observa en la cara inferior de la hoja, como se puede observar en la imagen. En muy poco tiempo puede agarrar toda la planta, se expande muy rápidamente y es un insecto pequeño de cerca de 1,5 mm de longitud. También esta mosca puede transmitir virus si la planta es muy susceptible. El siguiente. Buenas, yo soy el ingeniero Cristian Torres y le estaré mencionando y hablando un poco acerca de las enfermedades que ataca al cultivo del poroto. Una de ellas es el anthracnosis, es un hongo. Los síntomas primeramente se ven por las vainas con manchas redondas. También en caso de que ocurran ataques severos ya afecta a la semilla. Las semillas infectadas utilizadas para la siembra mayormente tienden a pudrirse antes de la germinación. La forma de la diseminación del patógeno a través de la lluvia. Otra enfermedad es el oidio o mildew purulento. Es un hongo que afecta principalmente las hojas, presentando manchas blancas. Es una infección que acarrea toda la zona de la parte aérea de la planta, causando clorosis. Es un patógeno que se disemina fácilmente por el viento. Siguiente presentación, por favor. Luego tenemos a la mancha bacteriana. Esta puede ocasionar muerte de la plántula cuando la semilla ya está, o sea, cuando las semillas están infectadas. También se disemina por el agua de la lluvia. El mosaico de potivirus. Este es transmitido por pulgones. Los síntomas consisten en mosaicos y deformaciones foliares. En caso de infecciones tempranas, las pérdidas rondan por el 80%. Luego tenemos al mosaico severo, que está en la siguiente presentación. Este es considerado una de las principales enfermedades del poroto. Es diseminado por coleópteros. Además de esto, si aparece al inicio del ciclo, las pérdidas también alcanzan un 80%. Los síntomas se manifiestan por toda la planta, siendo común un mosaico intenso y también las plantas presentan enanismo. Ahora,
para controlar todas estas enfermedades ya citadas, se puede utilizar semillas sanas, variedades resistentes y rotación de cultivo. A continuación, la colega le estará hablando acerca de las malezas. Bueno, como ya sabemos, cualquier cultivo es propenso a diferentes tipos de malezas. Las malezas compiten con el cultivo por luz, agua y nutrientes. Se recomienda en el cultivo del poroto que al menos 35 a 45 días después de la maleza podamos mantener el cultivo libre de malezas. Después se puede realizar el control, preparación del suelo adecuado, control mecánico, y también se puede utilizar lo que son los herbicidas pre y de post-emergencia. Bueno, hasta aquí es sobre lo que es plagas, enfermedades y malezas. Si tienen alguna pregunta, estamos a su disposición. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una consulta en cuanto al gusano cortador. ¿En qué periodo del cultivo ataca y cómo se puede ver afectada la producción? Bueno, el gusano puede atacar tanto en el periodo vegetativo de la planta como también en la parte adulta. Cuando ataca en la parte adulta, suele generar heridas en la parte del tallo, entonces sí puede afectar a la producción, ya que va a tener un tiempo de recuperación en la planta. No se va a perder, pero va a tener un tiempo de recuperación. Por ello se vería afectada la producción. Gracias. Dale. A mí me gustaría realizar la pregunta al ingeniero agrónomo Cristian Torres, porque estaba escuchando que él había mencionado sobre el control de plagas. Y yo tengo una producción allá en San Pedro y me gustaría saber si hay algún producto específico que yo pueda aplicar para poder prevenir algún ataque. Existe un producto químico. Además, el producto químico también se podrían aplicar en otras labores, pero en tu caso, el producto químico sería alfa-cipermetrina. Es un defensor agrícola que viene en formulación líquida. La dosis para 20 litros de agua sería aplicar 10 centímetros cúbicos del producto. Tiene un periodo de carencia de 15 días. También se puede utilizar para el control del gusano barrenador y para los pulgones, pero obviamente en distintas dosis. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Bueno, de por ahí, ¿alguien más tiene alguna consulta para mí o para la ingeniera? Pues, Yo tengo una consulta. Mi nombre es Alfredo Villasanti, yo soy productor de la región de Paraguarí y tengo una consulta con respecto al Tiwa. Bueno, ¿en qué momento debemos de realizar el control de la misma? ¿Depende o no del tipo de semilla o si tiene algún otro factor? Yo voy a responder esa pregunta. Es muy importante porque el timo A es una plaga que afecta principalmente a los granos y esta plaga ataca desde la fase de floración y fructificación de la planta. Y lo que yo te recomendaría es que el manejo de esta plaga se debe iniciar aproximadamente desde los 15 días desde la floración del cultivo. Y en cuanto a productos químicos y eso, ahí te va a estar indicando el ingeniero Cristian. Sí, para el control del timo A es posible aplicar el Carbaril. Es un producto que viene en formulación granulada. La dosis sería utilizar 120 gramos del producto para 20 litros de agua. Este producto presenta un periodo de carencia de 3 días. Espero que... A la puta me fue la parte. Voy a decir nomás, aplicamos. Mi parte no voy a decir. Bueno, ¿verdad? Ahora digo. En sí, es posible controlar el timo A. Debemos aplicar Carbaril. Es un producto de formulación granulada. La dosis sería para 20 litros, utilizar 120 gramos. Este producto presenta un periodo de carencia de 3 días. Espero haber respondido tu pregunta junto con la compañera. Sí, muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Sí, yo soy un pequeño productor de Caguazú
y tengo unas cuantas preguntas. ¿Las enfermedades causadas por virus se pueden controlar? ¿Cuáles serían las alternativas más eficaces? En cuanto a malezas, ¿qué producto sería mejor? Yo te puedo responder eso. En caso, me decís que si se puede controlar la enfermedad por virus, sí se puede controlar. La alternativa para este control sería, por ejemplo, utilizar semillas sanas, aplicar la rotación de cultivos, implementación de barreras vivas, utilizar un cultivo de maíz, utilizar variedades resistentes. En el caso de las malezas, no te puedo decir que hay un mejor producto que otro. Todos cumplen una misma función. Lo importante siempre es conocer la época de aplicación, la dosis, el periodo de carencia. Además de eso también es fundamental realizar la rotación de herbicidas. ¿Para qué? Para poder evitar potenciar la resistencia de las malezas a estos herbicidas. Espero haber podido responder tu pregunta. Sí, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Azucena Bordenave, soy ingeniera agrónoma recibida de la Nacional también, así como ustedes, y les voy a estar hablando acerca de los fertilizantes y la aplicación de enmiendas para el cultivo de poroto, que es lo que estamos tratando hoy. Vamos a ir avanzando. Primeramente, algo que siempre voy a hacer hincapié, y le digo eso a todos, es que para la aplicación de lo que sea, en el caso de cal agrícola, materia orgánica, o los fertilizantes, ya sean químicos o suplementos minerales, siempre nos vamos a guiar de los resultados de nuestro análisis de suelo. Esa es la base, siempre para la aplicación de lo que sea. Vamos a comenzar a hablar específicamente de cada uno de ellos. Primeramente, el encalado. Este tiene como finalidad principalmente disminuir la acidez del suelo. También corrige ciertos problemas como dice ahí, toxicidad por aluminio, manganeso. También ayuda a aumentar la disponibilidad de nutrientes. También suministra ciertos nutrientes específicos como lo son el calcio y el magnesio. Entonces, todo esto ayuda a aumentar la actividad biológica del suelo. Entonces, se beneficia por la mayor fijación simbiótica del nitrógeno, como ya saben. Esas serían las principales finalidades del encalado, que es un término que ya estamos acostumbradísimos a escuchar y que es muy, muy utilizado en las prácticas agrícolas. Seguimos con la aplicación de materia orgánica. La aplicación de materia orgánica se utiliza netamente para mejorar las condiciones del suelo, ya sean físicas, químicas y también biológicas. Ahora, en el caso de suelos con bajo contenido de materia orgánica, se le adiciona, puede ser estiércol, ya sea vacuno, de oveja, o la gallinaza, que es de las aves, pero siempre tiene que estar en su punto, en un buen momento de descomposición para su aplicación. Seguimos. Ahora, la materia orgánica, así como también las demás enmiendas, como la cal agrícola, se pueden aplicar al boleo. O sea, preferentemente se utiliza la técnica, al boleo. Seguimos con el caso de la fertilización química. Como ya dije anteriormente, para cualquier tipo de aplicación siempre se utiliza y guía los resultados del análisis de suelo, ¿verdad? Y en el caso de la fertilización química también. Primeramente uno tiene que seguir los resultados que tenga y también uno pilla ya también por el tipo de deficiencia que pueda tener su cultivo. Y eso indica los síntomas, que necrosis, que las hojas se ponen amarillas, bueno. Todo eso son síntomas de deficiencia de nutrientes. Y si uno no sabe o si uno tiene dudas, entonces acuda a un técnico, a un ingeniero agrónomo que le oriente y le diga, sabes, que falta cierto nutriente, ¿verdad? Entonces uno procede a aplicarle ese nutriente específico mediante fertilización química. Siempre guiándote del análisis de suelo. Bueno, seguimos. Acá vamos mencionando, como le dije, la clorosis, las hojas se ponen amarillas, dependiendo de que sea, en el caso del nitrógeno, por ejemplo, ¿verdad? Como se menciona ahí, es un elemento móvil de la planta, y los primeros síntomas se presentan entonces en las hojas viejas.
ya que es móvil. Y esos son síntomas que uno va pillando y que determinan qué en específico se necesita. Ahora, si tienen alguna duda, me interesa escucharles también. Sí, ¿qué tal, ingeniera? Bueno, ¿Qué metodología se utiliza para aplicar cal agrícola al cultivo? cal agrícola. Como ya había mencionado, la cal agrícola se aplica al goleo. Creo que tengo una diapositiva específica de eso, pero se aplica al goleo. Esa es la técnica, es una técnica súper sencilla, no requiere de maquinaria, es algo simple que cualquier productor puede realizarlo. Entonces, es la mejor técnica para aplicar cal agrícola. No sé si aclaré su duda. ¿Tiene otra duda? Sí, tengo una consulta, ingeniera. Sí. ¿En qué momento es más conveniente aplicar enmiendas orgánicas? Sí, muy interesante tu pregunta. El mejor momento para la aplicación de enmiendas, ya sea materia orgánica o cualquier tipo de fertilizantes también, es en la primera arada, en conjunto con la cal agrícola. No sé si eso aclara su duda. Sí, muchísimas gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? Sí, buen día, ingeniera. Yo soy Natalia Adorno, soy conicultora, tengo mi producción en la zona de San Pedro. Y quería preguntarte, ¿verdad? Quiero contarte un poco mi situación. Nosotros cultivamos comandadura ahí para alimentar a los conejos y nuestro suelo es muy pobre en potasio. Y quería saber qué cantidad de potasio tengo que agregarle por hectárea para que pueda crecer bien mi poroto. Bueno, como ya había mencionado también al principio de la presentación, fue lo primero que dije, en el caso de dosis que uno pida para aplicar, siempre tiene que haber un análisis de suelo. Tenemos que tener el análisis de tu suelo, ¿verdad? Para poder saber en específico cuánto es la deficiencia que tiene, qué le falta en específico. Obviamente que hay parámetros, en el caso del potasio, me dijiste, ¿verdad? Sí, del potasio. Ingeniera potasio. Bueno, en el caso del potasio, hay un parámetro que es de 20 a 40 kilogramos por hectárea, pero estaría muy bueno que pases por la facultad y lleves una muestra de tu suelo para que sea analizado, así vas a poder saber de forma más específica la cantidad exacta que necesitas para que tenga un mayor rendimiento tu cultivo. ¿Alguna Gracias, consulta? ingeniera. Excelente tu presentación. Muchísimas gracias. Todo muy claro. Gracias. Siguiente pregunta, ¿alguna otra duda? Sí, buen día, ingeniera. Yo tengo otra consulta. Sí. ¿En cuál sería la finalidad del encalado para el suelo agrícola? El encalado. Esta práctica se realiza principalmente para corregir la acidez en el suelo. También se utiliza para problemas de toxicidad con aluminio, manganeso. Ayuda también a aumentar la disponibilidad de los nutrientes del suelo y también a suministrar ciertos nutrientes como lo son el calcio y el magnesio. Estas son las principales finalidades del encalado. Otra consulta, señor Nelson. Ninguna. Bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna duda? Sí, yo ingeniera, ¿qué tal? Soy el productor Pablo Martínez y mi consulta es la siguiente. ¿Qué cantidad de cal agrícola se suele aplicar por hectárea de producción de poroto? Sí, lo mismo que le dije a la compañera con la pregunta anterior, es difícil decirte una dosis exacta porque necesitamos siempre tener nuestro respaldo, que es el análisis de suelo. Entonces, lo que yo también te recomendaría a vos, ¿verdad? En el caso de la cal agrícola, es guiarte de eso, realizar un análisis de suelo y de acuerdo al déficit o la condición en la que esté tu terreno, el suelo de tu terreno, entonces vos vas a aplicarle
cierta dosis específica de cal agrícola. O en el caso de cualquier otro tipo de enmienda también aplica lo mismo. Siempre te voy a decir lo mismo y a cualquiera que me pregunte. ¿Alguna otra consulta? De mi parte no, ingeniera, muchas gracias. No hay de qué. Sí, ingeniera, yo tengo otra pregunta. Vos mencionaste que la materia orgánica tenía que aplicarse en conjunto con la cal agrícola y quería saber si no se puede agregar solamente materia orgánica sin mezclar con la cal agrícola. Y de hecho que la práctica o la técnica que vos utilices con tu cultivo ya depende de cada uno, de cada productor, ¿verdad? Lo que le funciona. Pero siempre es muy recomendable hacer el encalado por ya todos los beneficios que yo mencioné, ¿verdad? En tu caso, si es que tu suelo presenta déficit de materia orgánica y vos sos consciente ya de eso y pensás que es lo que necesitas con mayor prioridad, vamos, si le das prioridad a eso, entonces, claro que se puede aplicar solamente eso, pero siempre en la primera se recomienda. Perfecto, dale, ingeniera. Muchísimas gracias. No hay de qué. Entonces, si no hay alguna otra duda, vamos finalizando con esta parte de la presentación, así le damos lugar también a los demás, a mis compañeros, a mis pares que siguen, que también tienen temas buenísimos para explicar. Un placer. Espero que les haya gustado esta parte. Muchísimas gracias por tu tiempo, ingeniera. Un gusto escucharte. Buenas tardes, yo soy la ingeniera Norma Cabrera. Dando continuación a lo que mis colegas estaban exponiendo anteriormente, les voy a hablar sobre la cosecha y post cosecha del poroto. Bueno, la forma de cosecha, como sabemos, lo más común o generalmente se hace de forma manual, acá como vemos en pantalla, de forma manual, cuando las vainas, son estas que están acá, las vainas, se encuentran en estado seco o verde, en función al destino de la producción, siempre dependiendo de eso. Bueno, dependiendo de la variedad y también del clima, ¿verdad? Se tiene en cuenta para iniciar la cosecha. Esos son factores importantes que nos dan a conocer que durante el desarrollo del cultivo se puede realizar entre 2 a 3 cosechas de una misma parcela. La cosecha debe iniciar inmediatamente cuando las vainas se secan y porque de esa manera permanecen expuestas mucho tiempo a enfermedades, a plagas y también al exceso de humedad y por sobre todo a las lluvias que pueden afectar a nuestro poroto, ¿verdad? Como vemos en pantalla, algunos que tienen problemas de hongos y algunas enfermedades. Entonces, para evitar esto, es importante cuidar ese aspecto. En cuanto a las formas de secado, como vemos en pantalla, luego de la cosecha, las vainas se deben esparcir sobre láminas de polietileno, chapas de zinc en bolsas o piso de cemento, para exponerlos al sol para 2 a 3 días más o menos, para su secado y posteriormente para su trillado. Acá está el trillado, que se puede realizar tanto de forma manual, con una trilladora semiestática o un trillado estático, ¿verdad? Dependiendo siempre de lo que el productor tiene a mano, ¿verdad? Bueno, en cuanto al marco de implementación del proyecto de paquetes tecnológicos, se instalaron parcelas demostrativas en las fincas de productores ya seleccionados por los socios del comité. El objetivo de esta instalación de parcelas demostrativas fue más que nada difundir y promover la adopción de componentes tecnológicos
por los demás integrantes del comité mediante la demostración de métodos y visitas a fincas y jornadas técnicas, donde se presentan los resultados y se comparte experiencias entre productores y técnicos, que es una forma de difundir conocimiento más que nada. En cuanto al rendimiento, en estas parcelas demostrativas se tuvieron una media nacional en los años agrícolas 2015, 2016 hasta 2017, que fueron de 820 y 850 kilogramos por hectárea, más o menos. Asimismo, también superiores fueron los de las medias del departamento de Caguazú y Cazapá en el año agrícola 2016-2017, que fueron 936 a 988 kilogramos por hectárea. O sea, bastante fue la diferencia entre esos años. En cuanto al manejo post cosecha, lo importante para saber que siempre existen unas pérdidas importantes de los granos en poroto, tanto en cantidad como en calidad, ya sea por la cosecha tardía o muchas veces por la forma de almacenamiento que llega a tener, o sea, que llega a haber las presencias de plagas que pueden venir más bien del campo, y como en el caso del gorgojo o tinguá, que anteriormente estaban hablando sobre eso. Bueno, al momento del trillado los granos deben estar... Bueno, en cuanto a lo que es el trillado, los granos tienen que tener 15 a 20% de humedad, que por lo que es lo necesario es secarlos y reducir ese porcentaje de humedad más o menos al 12%. Para el almacenamiento, por lo general, el secado se realiza exponiendo al sol 3 a 5 días, como dije anteriormente, dependiendo siempre de la radiación solar. Durante este proceso, los granos deben ser removidos al menos 2 veces al día para que sea más uniforme el secado. Con esto doy por terminada mi presentación, y si hay alguna pregunta, alguna duda, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Yo tengo una consulta. Usted estuvo mencionando la importancia del control de la humedad para lo que sería el almacenamiento. Y Sí. mi consulta es si usted conoce algún método casero para realizar esta prueba. Sí, Ana. Muy buenas tardes. Más que nada conozco un método utilizado bastante por los productores, los pequeños productores, que sería la prueba de sal, ¿verdad? Que consiste más que nada en colocar 3 a 4 cucharadas de sal en el recipiente al fuego durante 30 minutos más o menos, y remover constantemente con el propósito de secar esta sal, ¿verdad? Lo que con el tiempo nos va a ayudar para saber más o menos cuánto es el porcentaje de humedad. Luego se introducen estos granos frescos, aproximadamente la mitad de la botella del frasco que estamos utilizando, y completamente seco y limpio más que nada. Se agregan la sal que estuvimos preparando y luego se procede a tapar la botella y se sacude fuertemente por 1 minuto. Se deja en reposo durante 15 minutos y luego se vuelve a agitar. Y vamos a preguntar cómo yo sé, ingeniera, eso, ¿verdad? Y más que nada, si la sal se pega en las paredes del recipiente, de la botella que yo utilicé, significa que el grano tiene una humedad mayor del 14%. ¿Y eso qué quiere decir? Que por lo tanto no puedo almacenar todavía, tiene que completar su proceso de secado. En cuanto a si la sal se pega en las paredes de la botella, indica que los granos tienen una humedad menor del 14%. Entonces yo sé que ya sé que puedo almacenar los granos sin necesidad de continuar el proceso de secado. No sé si respondí a tu pregunta, Ana. Sí, ingeniera, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta o consulta? ¿Qué tal, ingeniera Norma? ¿Qué tal? Yo ¿Cómo estás? quería
saber un poco, estaba hablando sobre el tema de que puede haber una pudrición de las vainas. Quiero saber, por ejemplo, en qué momento yo debo cosechar para evitar esa impureza de los granos. Sí, Bianca, muy buena pregunta. Se debe iniciar cuando las vainas entran en ese proceso de secado. ¿Qué quiere decir? Que están verdes, o sea, que están medio marrón, que empiezan a tener ese colorcito. Y también es bastante importante para evitar la impureza, ¿verdad? Es importante que se cultiven en el tiempo establecido y también para que no estén expuestos al ataque de plagas y enfermedades, ¿verdad? Y por ejemplo, si tenemos momentos de mucha lluvia o humedad, evitar eso para poder que aparezcan estas plagas y enfermedades, y los granos muchas veces, ya que son de consumo directo, entonces hay que evitar que estén expuestos a un porcentaje grande de humedad. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, respondiste. Voy a tener en cuenta eso. Dale, Bianca, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo ingeniera, soy productora del departamento de Caguazú y tengo Muy bien. una pregunta con respecto al secado. Que usted recomendaría cuando el secado se realiza en pleno sol. Bueno, Daisy, un gusto hablar contigo. Bueno, lo que hay que tener en cuenta cuando realizamos el secado en pleno sol es más que nada evitar la exposición del grano durante las 11 y las 2 de la tarde, ¿verdad? Porque en ese tiempo la radiación solar, como sabemos, es bastante fuerte. Entonces, en ese horario hay que evitar un poquito y proteger los granos durante la noche, así para evitar que absorban agua y que estén más húmedos de lo que queremos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo tengo una consulta. Quisiera saber cuáles son los factores básicos para un adecuado almacenamiento de los granos. Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta 3 factores importantes para almacenar de forma correcta nuestros granos, que vendría siendo el lugar, la humedad y también la temperatura. El lugar, más que nada, tiene que ser un lugar seco, también tiene que tener buena aireación y más que nada limpio también. Más que nada eso. Entonces, en cuanto a lo que es la humedad, para un adecuado almacenamiento del poroto es importante que estos tengan, como dije anteriormente, 13 a 14% de humedad. De lo contrario, pueden presentarse algunos problemas de plagas, ya sea hongos, bacterias, insectos en el almacén, y pueden darnos grandes pérdidas. Entonces, es importante tener en cuenta la humedad. En cuanto a lo que es temperatura, es preferible, ¿verdad?, almacenar en locales de temperaturas bajas, inferiores a 20 grados. Esta baja temperatura disminuye lo que sería la respiración o metabolismo del grano, lo que nos ayuda a conservar por mucho más tiempo y de forma correcta, ¿verdad? Entonces, esos son los 3 factores importantes para tener un adecuado almacenamiento. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, voy a tener en cuenta para evitar las pérdidas. Muchísimas gracias. Si no hay otra consulta o duda, podemos dar por terminado esta presentación. Muchísimas gracias a todos los que se estuvieron atentos y estuvieron haciendo sus preguntas. Perfecto, así damos por culminado este día de campo. Esperemos que el próximo año ya podamos reunirnos de manera presencial. Como saben, estamos en una situación que requiere que todos nos cuidemos, pero por cualquier duda o consulta dejamos los números telefónicos para que puedan comunicarse con los organizadores de este día de campo virtual. Muchísimas gracias a los participantes y a los ingenieros por su tiempo.